Decirle a quien es al lado, tu bendición viene. Tu bendición viene. Tu bendición viene. Aleluya. Estoy haciendo en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted sabe para qué vino esta mañana a este lugar? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe para qué vino esta mañana a este lugar? ¿Sabe? ¿Vino el valor del tiempo? Porque a veces pensamos que venir a la iglesia es perder el tiempo. Otros vienen a la iglesia porque tienen una necesidad. Y está bien. Pero no siempre podés venir a la iglesia porque tenés una necesidad. A veces la necesidad que tenés que tener es darle gracias a Dios. Porque Él te ha dado la vida. Y a veces la vida no la valoramos. Valoramos la vida cuando estamos en peligro. ¿Cuánto han valorado la vida cuando te dicen médico, bueno, el tratamiento que le vamos a hacer es riesgoso? No sabemos si al ir tocando alguna cosa no le provocamos un daño mayor. ¿Le ha pasado algo así alguna vez? Y una vez fui con un cálculo de cuántos milímetros y el maldito engordó. A la semana tenía 5 milímetros. Engordó en el sanatorio. Y me tuvieron que poner un JJ, no sé si alguien. Y al ponerme el JJ me dice la doctora cuando salió que ya había pasado todo. Dice, el tiempo de la anestesia se me iba y no podía poner el JJ. ¿Qué significa eso? Significaba que... No sé. Gracias, señor. Significaba eso que si no puede poner el JJ, no se abre el lugar por donde pasa la orina. Entonces se acumula, como un caño cuando está tapado, se acumula el agua y se envenena todos los demás órganos. Entonces uno ahí valora el riñón que uno tiene. Si no, no lo valora. Cuando uno se lastima una mano, me acuerdo un día que estaba trabajando solo acá y ya estaba cansado, apurado, con ganas de irme. Y estaba con la voladora y me ve cortar el fierro y me corté la mano. Me corté un pedazo de dedo ahí. Y solo, acá, no había nadie. No tenía quien pedir ayuda y el dedito me dolía. Y uno ahí valora lo que tiene. ¿Usted valora la vida de esta mañana? Porque a veces no valoramos lo que Jesús nos ha regalado, que es la vida. Dios nos ha regalado la vida y no es para que nosotros andemos en la vida. Miren lo interesante de esto. A veces andamos en la vida en modo de sobreviviendo. ¿Le ha pasado a usted que viene con lo justo, con lo necesario, rascando el monedero, mirando en la ladera a ver si se produce el milagro de que aparezca un pollo de la nada? ¿No le ha pasado? Y una vez me fui al banco y iba con el Señor, que no me cobre, pero me cobraron. Iba con el Señor, que no me cobre, así puedo pagar la cuenta, pero no puedo. Me cobraron. Entonces, andamos en esa chiquita. Andamos viviendo en la chiquita, en la diaria, en la hoy pasé, mañana veremos. Hoy logré zafar, mañana veremos. Pero lo peor de esto, que es lo que me duele en
corazón como hijo de Dios y como pastor es que hay gente que se acostumbró a vivir en la chiquita. ¿Me va entendiendo? Hay gente que se acostumbró a vivir con el dolor. Hay gente que se acostumbró a no valorar la vida. Hay gente que se acostumbró a esperar que otro le dé. Hay gente que se acostumbró a esperar que otro le haga las cosas por ellos. Hermano, yo en esta mañana puedo regalarte un pan dulce. Y bueno, vas a ver qué lindo, gracias pastor, me regaló un pan dulce, qué lindo, gracias, qué bueno. Pero lo mejor que puedo hacer es regalarte los ingredientes que vos lo hagas. Suena diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos decís, mira, este lo hice yo, te salió un poquito sin los 4 partes de arriba, ¿no? ¿Verdad? Te salió medio ni redondo, ni ovalado, ni estirado, pero te salió. Fue tu experiencia, fue tu trabajo, fue el logro de hacer algo con tus propias manos, fue querer aprender algo a lo cual no estabas acostumbrado. ¿Me vas siguiendo? Sí. Un día le dije a un hermano, usted se la salpiza, ¿qué es para ti, no? ¿Ya aprendiste? ¿Ya aprendiste? El domingo que viene después nos tocamos con la pizza. No sé si me sigue. Es el salir de la monotonía, es el salir de la rutina, es el salir de lo diario, lo común y a lo que estamos acostumbrados. Para eso Dios tiene preguntas como estas. Y un día le dijo a sus discípulos, que eran 12 discípulos, le dijo, dadle vosotros de comer. Y descolocó a los discípulos. Quiero leer la historia con usted en la Biblia. Estos hombres que estaban en un desierto, Juan capítulo 6, lo vamos a leer, capítulo 6, versículo 1. Estos hombres que estaban en un desierto, ¿sabe? El desierto es inhóspito, el desierto es caluroso, el desierto es agobiante, el desierto no es un lugar muy lindo para ir a predicar el Evangelio, pero allí estaba Jesús. ¡Qué tremendo! Usted está acá y está. Imagínate que no tengas techo en el desierto. 30 y pico grados. No había ventilador. ¿Está conmigo acá? No había asiento. Y algunos se quejan cuando vienen a la iglesia. Este asiento no está muy mullido. El ventilador, ¿por qué no ponen aire, pastor? Hermano, en el desierto era el aire libre. Era el calor del día, o de la tarde, o de la nochecita. Pero no había la comodidad. Estaban todos parados. Imagínate parados con la nena en brazo. Y sin embargo allí estaba Jesús, dándole una palabra que les era necesaria. Muchos de ellos que estaban allí, vamos a leerlo ahora, muchos de ellos que estaban allí estaban por necesidad. ¿Por qué? Porque tenían enfermedades, tenían dolencias, otros endemoniados, otros cansados de la vida, otros fracasados porque nada les salía bien. Y allí estaba Jesús dándoles una enseñanza en un monte, enseñándoles acerca del reino de los cielos. ¿Cuántos vinieron en esta mañana a aprender algo del reino de los cielos? Porque yo creo que tú eres un discípulo y que viniste a aprender algo del reino de los cielos. Así que en esta mañana te voy a pedir que te saques el chip de la universidad, el chip de la escuela, el chip de la rutina, el chip de la costumbre. Porque lo que te vengo a enseñar hoy no viene de parte de lo natural, viene de parte de lo sobrenatural. ¿Alguien quiere escuchar esto? ¿Alguien quiere escuchar esto? ¿Alguien quiere ver cómo es la multiplicación del reino de los cielos? Porque si quieres ver la multiplicación del reino de los cielos, vas a tener que pensar como piensa el Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque Él tiene una creatividad que rompe la mentalidad de los seres humanos. Aleluya. Arranco leyendo la Biblia, 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía Jesús en los enfermos.
Juan 6, versículo 1. Lo encontramos también, si usted quiere ver toda la historia, puede ir a los otros evangelios sinópticos, ¿no verdad? Mateo 14, Marcos 6 o Lucas 9. Y allí encuentra los diferentes detalles de los diferentes escritores, a lo que le dieron más importancia. Dice que estaban allí porque habían enfermos y Jesús los estaba sanando. Entonces subió Jesús a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Acá estamos, hermanos. El monte significa el lugar donde está Jesús. Y sabemos que Jesús hoy está en el monte del cielo, ¿verdad? Él está allí a la diestra del Padre. Y allí Él está mirando y enseñándonos. Yo creo que Él en esta mañana nos está enseñando algo grande y maravilloso. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Por eso decía, pero esto decía para probarle, porque Él sabía qué hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que coman, para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Dice que recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Y bueno, después sigue, pero eso, aquellos hombres entonces vieron la señal de Jesús que había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué la gente iba a Jesús? Esa debería ser la pregunta de esta mañana. La gente iba a Jesús porque Jesús, en otras oportunidades, dice que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. O sea, Jesús tenía una palabra con autoridad, tenía una palabra con poder. En otras palabras, tenía una palabra con peso espiritual. Lo que Él hablaba, hacía detener, o hacía vivir, o hacía sanar, o hacía libertar, o hacía crear, o hacía funcionar algo, porque su palabra tenía autoridad. ¿Cuántos saben que la palabra de un presidente tiene autoridad? ¿Cuántos saben que lo que dice una persona con autoridad no se respeta y se lleva a cabo? Imagínate las palabras de Jesús. Nadie hasta ese momento podía decirle a un muerto que resucitara. Solamente algún profeta en el Antiguo Testamento. Mas Él hizo unos cuantos señales de traer a la vida a personas que estaban muertas. O sea, Él tenía autoridad sobre la muerte. Él tenía autoridad sobre la enfermedad. Los enfermos venían porque Jesús los sanara. Él le hablaba a la enfermedad y la enfermedad tenía que obedecerle y salir de los cuerpos. Tremendo, hermano. En una oportunidad Jesús venía caminando y había un endemoniado y el padre de familia dice, por favor, ayúdame a mi hijo que tiene un demonio y este demonio lo pasa por el fuego y lo quiere matar. Y cuando el demonio vio a Jesús, sin que Jesús hablara, los demonios comenzaron a sacudir al muchacho de tal manera, ¿no verdad que lo tiraba? Y Jesús entonces le dio la orden. Y los demonios le preguntan a Jesús, Jesús, ¿podemos ir a los cerdos? Y había como 2.000 cerdos en aquel lugar. Y los demonios pidieron ese cuerpo para entrar allí y se despeñaron.
La autoridad de Jesús echó fuera a una legión de demonios de un hombre verdadero que tenía un espíritu de locura. ¿Por qué cuento esto? Porque el que tiene la autoridad no es el hombre. El que tiene la autoridad es Jesús. Él tiene toda autoridad. Pero Él no es un ser egoísta que dice: mi autoridad no se la comparto a nadie. No. Él tiene a sus discípulos, como en esta mañana, cada uno de nosotros. Y Él le empieza a decir a sus discípulos: esto que yo hago, ustedes también lo harán. Es más, cosas mayores harán, porque yo voy al Padre y ustedes se van a quedar que van a hacer mucho más milagros de lo que yo hice, porque su ministerio fue de 3 años. Entonces, entendamos, Jesucristo estaba adiestrando, enseñando a sus discípulos. Y yo creo que en esta mañana usted vino a adiestrarse en el reino de los cielos. Yo creo que usted en esta mañana vino a conocer cómo se mueve el reino de los cielos. Yo creo que en esta mañana usted vino a saber cómo se mueve el poder de Jesús adentro mío, para que luego yo pueda manifestar el poder de Jesús en las personas. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Aleluya. Estamos entrando en sintonía. Aleluya. Entonces, mientras Jesús está ahí con todos sus discípulos y él ve la multitud, dice que tenía compasión de la multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Él comienza a enseñarle la palabra. En eso que le está enseñando la palabra, sus discípulos preocupados le dicen: Señor, la gente tiene hambre. Ya tomó mate, pero no ha comido nada. ¿Por qué no despides a la multitud? Para que vayan por las aldeas y compren pan. Y Jesús, mirándolo, le dijo: Felipe, denle vosotros de comer. Y yo me parece que Felipe quedó descolocado, como Adán en el día de la madre. Quedó. ¿Y ahora? ¿Cómo le voy a dar? Habrá mirado el bolsillo si tengo nada más que 20 reales. ¿Cómo voy a comprar con 20 pesos tantos más para tantos? Imagínate cómo habrá caído esa palabra en el corazón de esos hombres, porque no solo lo escuchó Felipe, lo escuchó Simón, lo escuchó Juan, lo escuchó Bartolomé, lo escuchó Mateo, o sea, todos lo escucharon. Y se habrán reunido y habrán dicho: ¿qué nos quiso decir el pastor Jesús? ¿Qué nos quiso enseñar Jesús? Y quedaron choqueados. ¿Nunca viniste a la iglesia y vos pensaste que Dios te iba a decir tal cosa y Dios te dijo otra que vos nunca te esperabas? Y quedó. Y Jesús sabía lo que iba a hacer, pero creó la expectativa en el corazón de sus discípulos. ¿Por qué? Para que vean que ellos son dependientes ¿de quién? De Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender, que Jesús lo que trataba de hacer en ese momento era romper una ley natural. Decirle que Jesús vino a romper una ley natural. ¿Cuál era la ley o el razonamiento común y corriente de la gente? Si necesito pan, voy a la panadería, o al súper, o ¿no? a un lugar de esos a comprar pan. Esa es la mentalidad de nosotros. Yo te digo: ¿tenés pan? No, pero ya te voy a la panadería. ¿Qué decimos? Ya te voy a la panadería corriente y te traigo la fe. ¿Sí o no? ¿Ese es el razonamiento? El razonamiento de Jesús no es igual. Jesús dice: ustedes tienen pan y no se dan cuenta. Ay, ya lo dejé pensando. ¿Qué me están diciendo, pastor? Termino de una vez que no te voy a contar el final sin contarte el principio. Entonces Jesús dice: ustedes tienen mucho pan para dar. Y ellos se habrán mirado y el mundo necesita pan. El mundo tiene hambre.
El mundo tiene una necesidad de comer. Y el mundo piensa que el único que le puede alimentar es su fuerza física. Y si bien tenemos que comer con el sudor de nuestra frente, porque así lo establece la palabra de Dios, yo quiero decirte algo, que Dios tiene una fuente inagotable de recursos que no está limitado al horario de la panadería, ni al horario del supermercado, ni al horario de nada, porque Él tiene pan para dar cuando Él quiera. Es más, la discusión que se generó entre los judíos, los fariseos y los saduceos fue en que el que le había dado el pan era Moisés en el desierto. Lo lee después un poquito más adelante ustedes en su Biblia. Y Jesús le dijo, el pan en el desierto no se lo dio Moisés, el pan en el desierto se lo dio mi Padre. Y sepan ustedes en esta hora que no solamente mi Padre le dio el pan en el desierto, sino que yo soy el pan de vida que vengo a saciar y alimentar la sed y el hambre que ustedes tienen. ¡Aleluya! La religión no puede alimentar el corazón del hombre. Si algo que vino Jesús fue a romper y a decirle, en la necesidad tuya, yo te suplo. Decirle que tenés al lado porque está como oído. Decirle, en tu necesidad, Dios te suple. Pastor, tengo una deuda, mire hermano. Después, antes le hice, porque tengo que ir comiendo por esto la microdona, yo no sé, esa nueva que vino. La microonda esa, bueno. Pero si usted entiende un poco, hay gente en este lugar que así estaba endeudada y Dios le pagó la deuda. Mónica, ¿puedo levantar la mano? Ahí hay una que la rodea. ¿Alguien compró algo sin dinero? Mirá, ahí va. Levanta la mano, no tenga miedo. Porque es para testimonio de los incrédulos. Yo me mandé un hombre de Argentina para pagar mi casa. Gloria a Dios. O sea, Dios sigue haciendo milagros. O sea, Dios sigue supliendo necesidades. Dios sigue haciendo cosas milagrosas y extraordinarias. Depende de a quién escuchas. Toda esa gente fue a donde estaba Jesús para oír lo que el reino de los cielos tiene para decir. La mayoría de nosotros escuchamos en el trabajo, en la escuela, en el liceo, en la cola de la panadería, de donde sea, escuchamos malas noticias, cosas tremendas y comenzamos a fijar nuestro mundo por lo que oímos. Por eso Jesús dice, usted cierre su puerta, entre conmigo, lleve la Biblia, ore, cante, alabe y su mundo será diferente. Porque su presencia estará contigo. Aleluya. Entonces, una de las cosas que Jesús nos quiere decir es que Él tiene recursos suficientes. Ahora, quiero llevarte a la Biblia, primera de Colosenses. No sé si estás entusiasmado en esta mañana. Yo te digo. Capítulo 1, versículo 16. Dice así. ¿Quién era Jesús? Este que te voy a leer acá. Miren qué interesante. Porque en Él fueron creadas algunas cosas. Todas las cosas. ¿Quién las creó? Las que hay en los cielos. Las que hay en los cielos. Solo para aclarar, hay 3 cielos. No te lo voy a enseñar hoy. Las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Te leo algo más. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo?
¿Y cómo no se creó si no salió del huevo? Y ahí empezamos. ¿Me va siguiendo? Él es antes de todas, antes que las cosas sucedieran. Él ya estaba. Yo no sé si. Yo estoy feliz esta mañana, cuando no sé usted, pero yo tengo. Él es antes de todas las cosas. Y por él fueron todas. ¿Qué necesidad tenés? ¿A quién tenés que ir? La gente va al pastor, va al profeta, va al apóstol, va al ungido, va al enviado. Jesús. ¿Usted tiene que ir a quién? A Jesús. A Jesús. Jesús tiene el poder y la autoridad de suplir cualquier necesidad del ser humano. ¿Por qué? Porque Él te creó. ¿Tiene falta de amor? Él es amor. Él es el amor. Su ser es amor. No sabe otra cosa que dar amor. Es la que cuando empezamos a ver, dice que él miró y vio una gran multitud y dijo: tengo compasión. O sea, no solamente deseo hacer algo, sino que lo voy a hacer porque está acá conmigo, ¿no? Gloria. Yo pensé que iba a dar un grito de júbilo. Porque hay dos personas en la iglesia. Mira, en la iglesia hay dos clases de personas. Los que no saben de dónde están, que no provocan nada. Es más, provocan un gesto como diciendo: ahora, pastor, que me quiero que los aviones se me enfríen. Y están nosotros que vienen a la iglesia, o sea, eso no provoca a Jesús. Eso no provoca el milagro, no provoca la presencia, no provoca el toque de Jesús, no provoca que Jesús los llame. Lo que provoca a Jesús son aquellos que gritan: Señor, estoy acá, Señor, no te olvides que yo necesito un milagro, Señor, gloria a tu nombre, tu milagro que Jesús te dice: Señor, soy chiquito para que estoy, cuidado, Señor, acá estoy, aleluya. Son los que provocan que Dios los mire. Son los zafados del culto. Son los que hacen locura, que saltan, que gritan, que dicen amén fuera de lugar. Pero son los que Jesús se entiende. Son los bartimeos desde hoy que gritan porque quieren su milagro, su sanidad, su libertad. Y no les importa la vida de los demás. Aleluya. Ya me salí de la vaina. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ahora, lo interesante es que Jesús le dice a sus discípulos: denle vosotros de comer. Y así los discípulos quedan descolocados. Ahora, en lo natural esto se usa mucho. Ya lo explico. Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad. Y Él está formando a su iglesia. Él está formando a sus discípulos. Él está formando a su congregación. Él está formando a su cuerpo. El cuerpo de la iglesia. ¿Está acá conmigo, no? No, ¿verdad? Él es la cabeza, pero él está formando el cuerpo. Su cuerpo tiene dones, tiene talento, tiene ministerio, tiene llamados. Entonces, Él está formando a esos 12 discípulos, los que, por así decirlo, los tiene concentrados con Él, caminando día a día. Y Él le dice: bueno, ahora ustedes tienen que darle de comer a la gente. Ellos quedan diciendo: nunca oímos cosa igual. Nunca escuchamos a nadie decir esto. Nunca escuchamos que nadie nos dijera que podíamos nosotros darle de comer a alguien. Entonces Jesús viene y le dice: bueno, denle ustedes, esta es una nueva enseñanza, porque ellos ya sabían liberar, y ya sabían echar fuera demonios, ya sabían sanar, porque venían, ¿no, verdad?, antes de encontrarse con Jesús, y venían de hacer esa tarea. Pero ahora se encuentran con algo que era totalmente nuevo para ellos. Ahora, Jesús le está diciendo a ellos una nueva medida de gloria que ellos van a tener sobre las cosas naturales, como es el pan.
¿Se acuerdan cuando caminaron y se levantó una gran tormenta? Ellos iban en un barco y se levantó una gran tormenta. Y ellos iban solos y de repente ellos ven a alguien caminar sobre las aguas y era Jesús. Y dijeron, un fantasma. Y luego entra Jesús y dice, una gran bonanza. ¿Recuerdas ese pasaje? Jesús lo que está diciendo, yo tengo autoridad sobre los elementos naturales. Yo tengo autoridad sobre lo creado, sobre el pan, sobre los peces, sobre las aves, sobre los ríos, sobre los mares. ¿Está acá conmigo o no? Pues si es lo que quiere decirte, que Él tiene poder para cambiar cualquier clase de circunstancias. Yo siempre lo cuento porque nosotros trabajamos cuando construimos este pedazo de la iglesia, en invierno, usted sabe que en invierno llueve mucho. Y los únicos días que teníamos para trabajar, que teníamos más gente, era el sábado, porque el domingo teníamos el culto. Entonces el sábado veníamos de mañana y a veces venía, dice, pastor, vamos a ir porque está lloviendo. Vamos a ir igual. Pero mire que está lloviendo. Vos no te preocupes, vos andá que vamos a ir a construir. Entonces cuando llegamos acá y estaba lloviendo, y las hermanas que estaban en Inclusión y Santo vendiendo todo lo que vendíamos para poder sacar fondos para construir, oraban allá y nos poníamos de acuerdo y oramos esto: Señor, para la lluvia porque queremos construir para tu gloria. Señor, para la lluvia porque queremos construir para tu gloria. Señor, para la lluvia porque queremos construir para tu gloria. Y en un momento la lluvia paraba y podíamos terminamos de construir y se venía el agua así. Tremendo. Lo que hacía Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene poder de decir a la nube, córranse de instrucciones para el norte. Y de Burgues para... ¿Me va siguiendo? Dios tiene el poder de cambiar. ¿Por qué? Porque Él quiere. A veces me he dado el lujo. No sé si decírselo porque acá capaz que me llaman agrandado. Pero hemos ido de vacaciones. Y el pronóstico del tiempo es lluvia, tormenta, granizo. Señor, una vacación que me toma el año, una semanita, Señor. Y cuando llegamos, no hay ni lluvia, ni tormenta, ni granizo. Yo sé que usted me dice, Señor, no se trata de eso. Se trata de que yo no sé usted, pero yo tengo mi túnica de... ¿Saben lo que significa la túnica de colores? Es que sos alguien especial para Dios. Yo creo que tú esta mañana eres especial para Dios. Yo creo que esta mañana tú también tienes una túnica de colores. Yo creo que esta mañana tú tienes un privilegio delante del Dios del cielo. Y el premio de Jesús para ellos era un milagro. Por estar con Jesús, tú vas a recibir un milagro. Por estar con Jesús, tú vas a recibir una bendición. Por estar con Jesús, tú vas a recibir el toque de la mano poderosa del Señor. Aleluya. ¿O cuánto lo pueden creer? Ahora Jesús le dice, tráigame lo que tiene. No voy a hablar del 5, no voy a hablar del 2 porque es para irnos mañana de mañana. Pero sí quiero hablar de que le traen 5 panes de cebada y 2 peces. Entonces le dice el Señor, ¿qué es esto para tantos? ¿Saben lo que valora esto? Que había una tía. ¿Cuántos son tías acá? Levanten la mano las tías. ¿Saben que la tía dijo, si vas a ir a escuchar a Jesús, por lo menos llevate estos panes y estos pececitos? ¿Sí o no? ¿Hay tías así que son previsoras? ¿Sí o no? Mira, si vas a ir a escuchar a ese Jesús, por lo menos llévate estos 5 pancitos y... Por la duda si la reunión tarda. Porque imagínate entre 5.000 hombres, y usted cuenta que acá somos los menos, son más las mujeres que los hombres, así que había más mujeres que hombres. Y había tantos niños como hombres capaz. Y yo me pregunto, entre tanta gente no habría una mujer previsora que llevara otro poco de comida. ¿Y eso? ¿Y eso usted?
Habría. Pero solo este niño, yo no sé si lo voy a decir esta mañana. Solo este niño vio lo que tenía. Un detalle de Jesús. En una oportunidad Jesús vino y nadie quería que dejara a los niños que vinieran. Y Jesús dijo, espera, tranquilo, dejen que los niños vengan. Y parando un niño dijo, el reino de los cielos es como este niño. Si ustedes se humillan como este niño y tienen la fe como este niño, te pide a un niño lo que tiene, a ver si hasta el chupa chupa. ¿Sí o no? A ver, dame el chupa chupa, el tipo tiene todo el chupa chupa. Y él no piensa que está babeado por él, que él te lo da, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, a ver, un niño es inocente, un niño comparte, un niño te da, un niño te entrega, lo que sea porque él cree. Cree en la persona que está allí, cree en la persona que le habla, cree en el padre, cree en la tía, cree en el abuelo, cree en el compañero de trabajo. El niño cree. Entonces Jesús le estaba diciendo eso, tienen que creer que si usted me da algo a mí, yo no sé si se lo digo, yo se lo devuelvo. ¿Se lo devuelvo? ¿Está entendiendo el mensaje? ¿Se lo devuelvo? Quiero enseñarle algo que usted lo sabe muy bien. ¿Cuánto han alquilado una casa afuera? En una terma, en un paraje, rocha, una cabaña, un lugar. Te llaman por teléfono y dicen, mire, quería reservar una cabaña para del 15 de enero al 30 de enero. Muy bien, sí señor, tenemos. Muy bien, ¿cuánto se le pone? X dinero. Bien. Pero tiene que entregarme una señal. ¿Por qué le pido la señal? Para asegurarse que usted. Y usted también se asegura que no se la dé. ¿Está acá conmigo o no? Yo no sé si se lo digo. A ver, cuando usted manda a hacer algo, si usted voy a mandar a hacer un copero, te habla con el carpintero y el carpintero dice, bueno, papelito este le va a salir tanto. Tiene que dejarme una seña para que yo pueda empezar, le voy a comprar los materiales, tiene que dejarme por lo menos el 50%. Y usted le da a caer y él se compromete a hacerle. Los dos quedan. ¿Está acá conmigo? Así, hasta que yo no le vea la felicidad voy a seguir poniendo ejemplo. Ahora ya me está entusiasmando. Entonces, Dios le pide algo que Él ya nos lo dio. ¿De quién es la vida? ¿Quién te creó? ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? ¿Quién te dijo mío eres tú? ¿Quién te dijo que eres la niña de sus ojos? ¿Quién? ¿Y por qué le confía de que Él no va a multiplicarlo? De que vamos a ir al cielo. ¿Sí o no? Es la garantía, o sea, yo voy a ir al cielo, no por las obras, porque mis obras son trapo de inmundicia delante del Señor. Yo voy a ir al cielo por el sacrificio que hizo Cristo. Todos los otros puntos que yo haga por los dones, talentos y capacidades que tenga, es porque Él me regaló una gracia para que yo me goce y disfrute del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, en alegría, en el Espíritu Santo. O sea, me gozo por estar en la presencia del Rey. Aleluya. Entonces, a donde quiero llegar, si tú no estás dispuesto a entregarle al Señor, y acá hablamos de algo material, pero si tú no estás dispuesto a entregarle al Señor tu tiempo, tu corazón, tus días, ¿cómo pretendes recibir del Señor multiplicación?
Si tú no estás dispuesto a entregarle al Señor lo que es de Él, ¿cómo pretendes que Él te entregue los recursos del reino? A ver, y acaba la multiplicación. Aquellos discípulos sabían la historia de la viuda que tenía un poco de aceite. ¿Cuántos saben la historia de la viuda que tenía un poco de aceite? Y recibo bendición de viuda. Amén, aleluya. Esa viuda tenía un poco de aceite y el profeta le dijo: ve y junta vasijas, no pocas. ¿Por qué? Porque el aceite, ese poco de aceite, se iba a tantas veces como vasijas hubiera. ¿Está conmigo acá no? Eso lo sabía Pedro, lo sabía Andrés, lo sabía Bartolomé, lo sabían todos los discípulos. Otra historia que sabían del dedillo era, ¿no verdad?, que el profeta fue a la viuda y la viuda tenía un poco de harina y iba a hacer un pedazo de pan, ¿no verdad?, se acuerdan la ceniza, y se iba a dejar morir. Los discípulos sabían eso. Y cuando el profeta dice: dame primero a mí, entregame lo que tenés para que yo te lo. Y la mujer dijo: está bien, profeta, y se lo dio. Y cuando ella se lo dio, dice que la harina no faltó, no va, ni menguó todos los días hasta que vino la lluvia. Lo sabía. Ahora, ¿cuántos saben ese mensaje? Todo. ¿A cuánto se le ha producido? Y estaba Pedro, ¿se acuerdan? Pedro era ansioso. Él quería ver, él quería tocar, él quería experimentar, él quería salir de la barca. El Pedro era la porrista de los voces, ¿no? Era la que, y que movía y agitaba, era Pedro, ¿no? Y allí estaba quien quería ver. Y cuando Jesús le da esos panes, y Jesús dice: Padre, te doy gracias, porque siempre me oyes, multiplica para todos esto y que sobre. Amén, dijo. Y le da a Pedro, el primero que le da es al Pedro, le toma, anda, cortó y le dio el pedazo a Pedro, y Pedro ya fue, y fue corriendo. Pedro le dice: serví. Y los ojos de Pedro se salieron. No puede ser. ¿Cómo es? Y yo me imagino a Pedro y a todos los otros viendo cómo se multiplicaron las cosas delante de sus propios ojos. Lo que ellos habían oído, ahora a ellos se les estaba experimentando, estaban viendo la manifestación de algo sobrenatural que solo el reino de los cielos puede producir, porque el reino tiene poder y autoridad sobre la tierra, abajo de la tierra, sobre todo, sobre el principado, sobre lo que tenemos ahora. El reino tiene lo suficiente. ¿Por qué te vengo a predicar estas cosas? Porque el mundo tendrá escasez. Porque vas a oír que el mundo se quedó sin esto, sin aquello y sin lo otro. Pero yo vine a decirte algo: no te preocupes si el mundo se queda sin algo, porque Dios tiene los recursos necesarios para proveerte para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu nieto, para tu tataranieto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él no necesita el funcionamiento del mundo para prosperarte y bendecirte. Oh, gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo. Gracias por su gozo. Hermanos, si no puede creer esto, ahora, ¿cómo operó esto? Operó cuando sus discípulos estuvieron dispuestos a servir a otros. Hermano, hoy le dije a don hermano: orá. En el frente me dijo. ¿Puedo dar testimonio? En el frente, sí, en el frente.
Somos poquitos, le dije. Animamos. ¿Cómo se la quedó de tapaboca? Para que se escucharan poquito. Pero ¿qué pretendo hacer yo como pastor? Que ellos crezcan. Entonces en algún momento los tengo que incomodar. Porque hay muchos que vienen los berrinches en la iglesia. No, porque el pastor está de vivo, se la agarró conmigo. No, el pastor te quiere hacer crecer. A ver. Volvemos al pastor. Estamos en tu trabajo. Y el patrón sabe que tenés potencial. Entonces, ¿qué hace? Te manda a hacer algo que vos no haces, ni está en tu ficha, porque en tu ficha dice que sos. Yo qué sé. Pero él te manda a hacer algo que no está en tu ficha. Sí, que se piensa que voy a hacer lo que quiera, papá. Y el patrón lo que está haciendo es dándote una oportunidad para. ¿Está acá conmigo o no? Entonces, no te ojos, no se deje. Agarre el todo por la guapa, porque de esa manera usted va a crecer, de esa manera usted se va a desarrollar, de esa manera usted se va a multiplicar. ¿Quién no quiere la multiplicación? La multiplicación necesita un sacrificio. Y a veces el sacrificio, hermano, porque para usted es un sacrificio, para mí es un privilegio. A veces el sacrificio es hablarle a otro de Cristo. Ahora yo me imaginaba, a ver, pongamos a este niño que entrega todo lo que tiene. Y cuando el niño se va a la casa de la tía, porque yo me imaginé que era la tía, se va con 12 cestas de panes y de pescado. Y la tía le dice, yo no tenía en la alforja una bolsita así y vos veniste como... Ahora, ¿cuál fue el comentario de aquellos 5.000 hombres, de aquellas 5.000 mujeres y ponerle de aquellos 5.000 niños? Porque siempre hay más niños que... Y no había televisión, así que saque cuenta. Internet no existía. Así que yo no sé si ustedes cuando la familia antes cuando eran de 8, de 10, 12 niños, 14, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Los que somos mayores, la familia era... Vamos a invitar a la familia, pero tenemos que hacerlo en un grupo. Y claro, si la familia era como 50, 60. Entonces, ahora imagínate, ¿cuál habrá sido el comentario de todos ellos que estaban ahí, esos 5.000 personas, cuando fueron a su casa, a sus aldeas, a sus hogares? ¿Cuál habrá sido la conversación que ellos tenían? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que hizo Jesús? ¿Te enteraste que eran nada más que cinco panes y 2 peces y que comimos 5.000? Imagínate que esas personas fueron contando el milagro que les había ocurrido, fueron contando lo que Dios les hizo, fueron contando la manifestación de la... ¿Viste lo que ha hecho Jesús? Lo que hizo no solamente sanó, no solamente liberó, sino que el pan, que es una cosa tan... Dice, él empezó a multiplicar y se empezó a multiplicar mientras llamamos y se multiplicaba y sobró. Esa era la predicación. Hermano, si te vas de acá y llegas a tu casa y está la abuela Loiva, no, la abuela no puede tener fe, la abuela, y está la tía, el primo que vino de allá, de Rivera. ¿Cómo te fue la iglesia? Bien. ¿Pasó algo? No. ¿Tuvo divertida? Más o menos. El pastor no, chiste espantoso. Ese tipo no va a venir a la iglesia. Ahora sí vos más. No sabés. Vení, Juanita, sentate acá. No, que más que vení, mira lo que pasó. Mirá, estamos en el culto y de repente se estaba predicando. Y él dijo, y vino Jesús y comenzó a tocar a las personas. Y uno fueron sanados, y otros fueron curados, y otros fueron levantados, y los matrimonios fueron restaurados. Y hubo milagros en la casa, y los demonios salieron corriendo, y hay milagros y señales. Ese tipo, la próxima semana, ¿cuándo es el próximo culto? Aunque vos no lo invites, se viene. Viene llegando de la oreja. ¡Ah!
Porque muchos amargados salen de tapabocas y nadie lo nota. Los alegres salimos con el tapabocas y igual se nos ve la sonrisa por el costado acá. Porque la sonrisa oreja y no tuviste que te tapas hasta acá y se te ve la punta. Oh, gloria. Tu bendición viene. Tu bendición llegó. Tu multiplicación llegó. Cuenta con grandes cosas Dios ha hecho contigo y verás la multiplicación en todas las cosas que aprendan, todo lo que toques, en todo lo que hagas. ¡Ay, que viene la presencia contigo! Una gloria viene. Una manifestación viene. Poneme una alabanza en esta mañana. Voy a pedir que te pongas en pie. Voy a pedir que si hay algún enfermo, algún necesitado, alguno que está claudicando entre dos pensamientos, alguno que está esperando un milagro. Un milagro es una intervención divina en algo natural que nadie puede lograr. Quizás estás esperando que se abra la puerta y aparentemente. Mire, yo cuando hablo de la multiplicación, cuando hablo del ensanchamiento, cuando hablo de que Dios va a hacer grandes cosas, lo primero que va a ocurrirte, quiero que entiendas esto, quiero que entiendas el mundo espiritual. Lo primero que te va a ocurrir, cuando fuiste ungido, cuando la palabra penetró tu corazón, cuando estás dispuesto a salir hacia adelante, el diablo se te va a oponer. Te lo explico así muy rápido. Moisés va a sacar al pueblo. Y lo primero que se le presentó fue una guerra con el faraón. ¿Está conmigo o no? David era ungido como rey. Le tocaba nada para el rey. No se acuerda de dinero, le tocaba la que sacaba los demonios al rey. Pero el rey, sin embargo, lo persiguió y lo quería matar. O sea, siempre que vas a salir a una posición más gloriosa, más poderosa y más extraordinaria, siempre que vas a salir de una quietud espiritual, de un desierto espiritual, de un calor que te agobia, de algo que va a explotar para bien, el diablo va a quererte sentir que no servís para nada, que Dios se olvidó de ti. Te va a rodear por todos lados para insultarte, para denigrarte, para decirte que no es para vos, para decirte que no tenés propósito. Pero yo quiero decirte algo. ¿Sabe este niño que tenía un muchacho que tenía esos panes y esos peces? Ese niño no contaba en el grupo de los hombres porque era niño. Las mujeres tampoco contaban. Pero Jesús no valora si eres hombre, mujer o si eres niño. Jesús lo que valora es tu fe, porque sin fe